A continuación, pasaremos a la ponencia Iniciativa de Ley para el Empoderamiento de las Mujeres en el Ámbito Empresarial, que nos presenta la senadora Cristina Díaz Salazar, a quien me permito presentar a continuación. La senadora es nacida en Monterrey, Nuevo León, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. A partir de septiembre de 2012, es senadora de la República y presidenta de la Comisión de Gobernación, siendo la primera mujer en asumir este cargo. Además, desde marzo de 2017, es presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que será la encargada de elaborar la propuesta de agenda legislativa para la Asamblea Nacional del PRI y para la Plataforma Electoral 2018. De julio de 2013 a febrero de 2017, fue la secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, uno de los 3 sectores del PRI. De marzo de 2011 a diciembre de 2012, fue secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, el CEN, del PRI. Durante este tiempo fue 2 veces presidenta interina del CEN, en diciembre del 2011 y en diciembre del 2012, y fue coordinadora de las campañas, de campañas de los candidatos al Senado para el proceso electoral 2012. Ha sido diputada federal en 3 ocasiones y diputada local en 1 ocasión, llegando a ser presidenta de la Gran Comisión del Congreso Local. También fue la primera mujer en llegar a presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León, en el periodo 2006-2009, el segundo municipio más poblado del área metropolitana de Monterrey. En el ámbito partidista local, fue la primera mujer en presidir el Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León. Anteriormente, fue secretaria general adjunta, secretaria de organización y presidenta del Comité Nacional de Guadalupe, entre otros. A nivel federal, fue delegada del PRI en los estados de Aguascalientes y Sonora y coordinadora regional de la campaña presidencial de 2006 en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. En la administración pública, ha fungido como asesora en vinculación legislativa de la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo la dirección del doctor Santiago Levy Algazi. Fue delegada regional del Instituto Nacional de Migración en el estado de Nuevo León, presidenta de la Red Neolonesa de Municipios Saludables y presidenta nacional de la Red Mexicana de Municipios para la Salud, entre otros. En la academia, ha sido catedrática de la Universidad Autónoma de Nuevo León en las facultades de Derecho y Criminología, de Ciencias Sociales y de Ciencias Políticas y Administración Pública. Algunos de los reconocimientos que ha recibido son las 100 mujeres más poderosas de 2017 por la revista Expansión, las 31 mujeres que amamos 2017 por la revista Quién, Premio Contribución a la Modernización del Sistema de Justicia Penal 2016 por la revista Foro Jurídico, Señora Internacional 2014 por la Liga Unida de Ciudadanos Latinos en Estados Unidos, Medalla Honoris Causa 2014 por la Institución Nacional para la celebración del Día del Abogado, Premio del Día Internacional de la Mujer 2013 por la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Nuevo León, entre otros.
Démosle un fuerte aplauso a la senadora Cristina Díaz Salazar. Qué bueno que hay agua, porque gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí un gran orgullo encontrarme en esta institución de educación superior en el ITAM. Quiero dejar el testimonio del reconocimiento y mi saludo al señor rector del ITAM, Arturo Fernández, a través de la persona del vicerrector Alejandro Hernández y sin duda a Silvia Melgen. Gracias por esta amable invitación y a una estimada amiga, porque aquí se encuentran muchos, pero con ella estoy saludando a todas las presentes porque formamos parte de esta gran iniciativa, a Irene Espinosa, tesorera y gran orgullo para todas las mujeres por el desempeño que viene realizando. El proyecto que voy a presentar para el empoderamiento de las mujeres en el ámbito empresarial y en las entidades paraestatales lo voy a dividir en tres partes: el contexto de este proyecto legislativo, su estructura, su construcción del proyecto y sus conclusiones. Primero, coincido con quienes me han antecedido en la voz en la baja participación de las mujeres en el liderazgo y en la toma de decisiones en el ámbito empresarial. No solamente ha sido un asunto de la sociedad mexicana, sino también a nivel internacional. México va aún más rezagado, ya lo señaló Irene, tanto en la inclusión laboral como en mujeres en altos niveles, por ejemplo, en consejos de administración. Las mujeres no están participando en la toma de decisiones. InMujeres, que ha sido una fortaleza en mi trabajo para realizar también esta iniciativa, publicó en 2015 que solo 43 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas, a diferencia de 78 de cada 100 hombres. Y el promedio que hace la OECD, del cual México es integrante, en ese sentido es de 67 de cada 100 mujeres. Por lo tanto, estamos bajo del promedio. En el índice de brecha de género del Foro Económico Mundial 2016, México, como se ha señalado, está ocupando de 144 países el lugar 66, pero en el indicador de participación de mujeres en la fuerza laboral nos vamos hasta el 120, y en la participación económica y oportunidades somos el 122 de 144. Eso es mucho más lamentable. Aquí les pongo una gráfica. En cuanto a la participación en toma de decisiones, pues el panorama internacional es muy diverso, como se aprecia en esta gráfica de Background Report 2016 de la OECD sobre el liderazgo de las mujeres, que muestra el porcentaje de inclusión en consejos de administración. Déjenme decirles que México ha firmado, por ser miembro de diferentes organismos multilaterales, una serie de compromisos importantes. Y primero yo hablaría de la meta que tenemos todos para romper esa brecha en el 2030, y hoy se llama, esta meta del milenio ya se le señala como el desarrollo sustentable, y México pues tiene que emparejar, ahora sí, como decimos en Nuevo León, la marca. Estamos muy por debajo de todos los indicadores. Y México tiene que cumplir ese compromiso. Esa es otra de las causas que también a mí me impulsan a presentar esta iniciativa. Vean en esta presentación que estamos haciendo que las 100 empresas más grandes de América Latina del 2016, a través del Corporate Women Directors Internacional, América Latina es la región más rezagada y México está al final de la región. Tiene México el 6.1. Colombia, lo comentaba hace un momento, nos pone el ejemplo a todos los países de América Latina.
y todos sabemos que Colombia ha vivido momentos sumamente complicados en su historia reciente. Sin embargo, han logrado superar todo. Inclusive Colombia también fue un ejemplo para nosotros y hicimos derecho comparado para el tema de ponernos actualizados en los temas de derechos humanos, y por eso se cambia también y se hace todo un movimiento en materia de derecho penal, y hacemos un cambio importantísimo. Y vean, quien puso el ejemplo fue Colombia. Y Colombia, en este nuevo sistema penal, nos dio la pauta a los países de América Latina. Y hoy Colombia también está marcando la pauta de una manera importante en la contribución de las mujeres. En la siguiente participación que tengo aquí en este ejemplo, en varios países, particularmente en Europa, están tomando medidas importantes en la inclusión de los consejos. Y aquí ustedes pueden ver los ejemplos de Alemania, de Francia, que está muy de moda con Macron, en Italia, Noruega, España, la Unión Europea, Naciones Unidas, y nosotros queremos también que México avance en su región. La inclusión de mujeres debe verse como un tema de competitividad y de rentabilidad económica. Dejemos atrás lo de género y lo debemos enfocar en todos los niveles de la estructura laboral, como lo dijo Irene. Vamos a ver lo que es un tema de competitividad. Nos estamos perdiendo del talento de las mujeres, de sus capacidades, de sus experiencias, y estamos rezagados porque lo vemos como un asunto de género, y no, es un asunto de ser más competitivo. En la meta del milenio, del empoderamiento de las mujeres 50-50, es precisamente eso. Vean lo que está sucediendo en México. En 2 años más, y lo hemos platicado con Irene y con Rocío Chávez, subsecretaria de Economía, después de una reunión de trabajo con el doctor Gurría, nos quedamos ahí pensando, y son buenas amigas, y llegó Lorena Cruz y me dice: a ver, Cristina, ojo, para 2020, el bono demográfico más importante de nuestro país, que son los jóvenes, concluyó, se acabó. Y ellas, como economistas, me dicen y me preguntan, yo soy abogada, a ver, Cristina, ¿y quién crees que va a empujar el crecimiento económico en México? Y le dije, pues las mujeres. Me dice, hay que empezar a hacer cosas importantes, el andamiaje jurídico, el cambio de mentalidad, porque tenemos que enfocarnos a la alta participación de las mujeres en nuestra sociedad, porque son las que van a sacar a México adelante en el crecimiento económico en la próxima década del 2020 al 2030. Y tenemos que construir una política de Estado para lograr la inclusión de todas las mujeres. Y hablo de todas, no solamente de mujeres como ustedes, que tienen una preparación universitaria, y por supuesto que el otro día también lo estaba considerando con ellas. Casi en la mitad de las instituciones de educación superior públicas son mujeres. Ese es un porcentaje muy importante, incluyendo en áreas como ingeniería, en donde hace más de una década encontrábamos 5 o 7 mujeres en toda una generación. Hoy ocupan entre el 25 y el 30%. Cada vez son más mujeres que ingresan a este tipo de profesión. Entonces, ¿estamos preparados, México? Claro que estamos. Y si nos vamos a posgrado, vamos a encontrar que las matrículas en todas estas instituciones también va en aumento. Ya casi es el 25, el 27% de mujeres que están en estudios de posgrado. Nos vamos a perder ese talento, esa preparación, esa capacidad, esa habilidad, pues tenemos que eliminar todas las barreras y hacer un nuevo paradigma en nuestra sociedad. En el 2012, y seguimos con estudios porque es importante
ver cómo podemos sustentar cada paso que demos en México. Se publica que si para el 2030 se redujera en 50% la brecha de género en sus países miembros, su PIB crecería 6% más. Eso es importantísimo. Y si se lograra una convergencia plena, se podría crecer en todos sus países miembros hasta el 12%. ¿Se imaginan lo que significa esto? Ustedes, la mayoría de aquí son economistas. Estaríamos rompiendo con la desigualdad lacerante que hay en muchas regiones del mundo, empezando por la nuestra. En el 2015, McKinsey Global Institute calculó que de lograr la igualdad de participación para el 2025, el PIB mundial crecería un 26%, 12 trillones de dólares, lo dijo Irene, y el de América Latina crecería un 14%. Yo creo que no nos iría nada mal si se lograra una meta y todos nos aplicamos. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, y hace rato lo comentaba, es un alto honor para las mujeres mexicanas que Irene sea la tesorera de la Federación, sin duda. Pero también en Estados Unidos, la tesorera actual, con todo y sus asuntos que tiene el señor presidente, en Estados Unidos, su tesorera es mujer. Y la anterior también era mujer de Obama. Yo me preguntaría y preguntaba a mis compañeros cercanos a mí, ¿por qué mujeres? ¿Por el solo hecho de ser mujer? No. Estás dándole la tesorería federal o de la federación, en caso nuestro, a una mujer, y se lo estás dando por su capacidad, por su talento, por su experiencia, por sus habilidades. Ese es un gran ejemplo de lo que está sucediendo. ¿Cómo empezamos a construir este proyecto? ¿Cómo lo empezamos a estructurar? Porque requerimos un cambio social y cultural para superar los estereotipos y lograr una verdadera inclusión de género en la vida económica, y surgió la idea de empezar a preparar este proyecto que les quiero compartir. La iniciativa que se presentó en marzo 9 se comenzó primero teniendo conversaciones con los organismos internacionales y revisando la experiencia de otros países. Por eso pudimos nosotros darnos cuenta que a través de todos estos estudios México estaba rezagado. Como verán, yo no vengo del sector privado, por eso hice mucho énfasis en mi trayectoria. Mi trayectoria está en el sector público y una militancia muy importante en mi partido. Y ahí hemos logrado cosas muy importantes en este periodo que están ya en la Constitución. Pero yo vengo de un estado, en Nuevo León, donde hay una cultura empresarial muy importante, como lo hay en Jalisco, como lo hay en la Ciudad de México, como lo hay en el Estado de México. Y las mujeres, pocas tienen mandos de alto nivel o mandos medios, pocas empresarias. Conozco a Blanca Treviño, a la que le guardo una gran admiración, porque ella empezó como microempresaria y hoy es una de las mujeres empresarias más importantes, no solamente en mi estado, en México, sino en muchos países. Pero así empezó su pequeño negocio. Y dije, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros, además de todos los compromisos que tiene México en todos estos organismos multilaterales? Tiene que cumplirlos. ¿Y cómo podemos nosotros contribuir en verdad a abatir esa desigualdad social que es lacerante? Pues solamente en el empoderamiento de las mujeres, que es la otra parte de una sociedad y que, como bien dijeron, es el complemento. Por ello, empezamos a hacer el contacto y a dialogar con los organismos empresariales para poder generar después mesas técnicas de trabajo.
Aquí quiero hacer un amplio reconocimiento al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, porque cuando nos sentamos con él por primera vez, no solamente se puso a oír, escuchó, fue incluyente y me dijo, me gusta. Me dijo, pero estoy convencido de ello, pero tienes que sentarte con todos los organismos que integran este consejo y creo que lo conveniente es sentarnos en una mesa para que puedas entender cuál es la cultura empresarial. Y ahí entendí, desde el primer momento que me senté con su presidente y después en esta mesa de trabajo, primero me dijeron, no hablemos de cuotas, vamos a hablar de participación de las mujeres. A las mujeres de este sector, su acción afirmativa es a través de la participación. Y entonces mi lenguaje, del cual es muy usual hablar en mi partido o en el área que yo me voy a hablar de cuotas, lo cambié por participación. Y después entender que, claro, no me costó mucho porque, como les dije, vengo de una cultura empresarial, de la libre empresa. Ese fue el primer posicionamiento que me hicieron los señores, para poder entender cómo iba a ir modificando y estructurando nuestra iniciativa, que se los iré contando, fue muy interesante. Así que de esta mesa también era muy importante trabajar con el Ejecutivo Federal para poder hacer más redondo el proyecto y hacerlo integral. Por lo tanto, nos sentamos nosotros también con el gobierno y ahí tiene una destacada participación la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía. Y empezamos la discusión en dos mesas. Por un lado, la mesa del sector empresarial y por otra, la mesa con el gobierno. Pero en este camino tan importante me encontré a un grupo de mujeres a quienes les expreso de manera muy profunda mi reconocimiento, porque esta iniciativa ya no es de Cristina Díaz, esta iniciativa forma parte Irene Espinosa, Maru Hernández, Lorena Cruz, Paz López, Rosana Fuentes, Rosario Avilés, Mariví Esteve, Mari Carmen Bernal, Mónica Flores, Patricia Espinosa, Gustavo Almaraz también, y desde luego Odrasir. Y por los organismos debo destacar, sin duda, como dije, Juan Pablo Castañón, Nacho García, Alejandro Ramírez, Emilio Carrillo, Jaime Ruiz Sacristán, Oriol Bosch, Clementina Ramírez de la Bolsa de Valores, José Méndez Fabré, Efrén del Rosal, Francisca Padilla de la Asociación de Intermediarios y sin duda del gobierno. Mi más profundo reconocimiento a Vanessa Rubio, a nuestra amiga Lorena Cruz, a Ignacio Rubí, a Rocío Ruiz, a Ildefonso Guajardo y a Areli Gómez. Con todos ellos trabajamos. Si no, esta iniciativa hubiera sido imposible, inclusive hasta presentarla, porque tuve barreras para presentar la iniciativa. El paquete que presentamos es la modificación de 5 leyes, que tiene una visión integral para establecer una cultura de inclusión y de diversidad que esté respondiendo a nuestra realidad y que eventualmente se compita por capacidades y preparación en igualdad de circunstancias y no por género. La dividimos en 2 rubros, una que aborda todo lo relacionado con el ámbito empresarial, que incluye 2 iniciativas que están modificando 4 leyes, y el segundo rubro que aborda a las entidades paraestatales para que el gobierno también predique con el ejemplo modificando una ley, y eso me lo dijo Nacho Rubí, el subsecretario de la Secretaría del Trabajo,
que ha sido mi compañero también legislador y un hombre muy abierto, muy incluyente, muy espléndido en su manera de ser, y sin duda el secretario de Economía, mi paisano, Ildefonso Guajardo. Me dijo, oye, también el gobierno tiene que participar y tiene que poner el ejemplo. Así que se presentan 3 iniciativas. La primera iniciativa, ya entro en materia, tiene que ver con la reforma a la Ley Orgánica de NAFIN y Bancomex. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir el concepto de perspectiva de género y tenemos que armonizarlo en sus criterios con la banca de desarrollo y la reforma financiera, a lo que ya estipulan las leyes de instituciones de crédito, como son las MIPYMES y de Bansefi. Si ustedes recordarán, las microempresas, el emprendedurismo lo vamos a encontrar de manera muy amplia en las mujeres. Entonces, tendríamos nosotros también que empujar en Bancomex y en NAFIN la participación de una perspectiva de género para que todo este amplio sector de mujeres también tuvieran esta oportunidad. Después, consideramos que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se dé por un mandato de informes anuales sobre programas de inclusión de género, para que podamos conocer su implementación, sus avances en su estructura. La norma de igualdad laboral y no discriminación, que se establece esta norma mexicana como parámetro para que haya programas de inclusión, para que impulsen mayor número de empresas certificadas, a tal grado que estas mesas que ya nos unimos, sobre todo la mesa del gobierno y de mis amigas, decimos, y se los dejamos, porque a lo mejor ustedes tienen muy buenas ideas, ¿qué sello le vamos a poner? Tiene que tener un sello distintivo, así como decimos altamente responsable a las empresas, y todas se apuraron porque querían tener este certificado. ¿Qué sello le vamos a poner que distinga a las empresas que estén promoviendo la participación, y yo diría el talento de las mujeres? La Ley de Obras Públicas, porque es importante generar incentivos. Aquella que incorpore como incentivo la ponderación de empresas certificadas en la norma para el puntaje de otorgamiento de licitaciones. Hay que ponerle incentivos, no importa, lo importante es ahorita avanzar y lograr mayor participación. La segunda iniciativa, porque esta es la primera, la segunda tiene que ver con modificar la Ley de Mercado de Valores, que establezca la participación opcional del 20% en consejos de administración. Y tuve que poner opcional porque fue un debate muy amplio en la mesa del presidente del Consejo, don Jaime Ruiz Sacristán, y José Méndez Fabré, la otra parte, la organización de emisoras, y lo entendieron, pero fueron meses de estar con ellos conviviendo, y yo les reconozco que nunca se perdió la comunicación. Y al final entendimos que en esa determinación de la libre empresa era sumamente importante dejar precisamente por esa filosofía que fuera opcional y que en lugar del 30% que había otra iniciativa fuera el 20%. Entendimos también, porque esta fue una idea muy importante que se suma a esta iniciativa, es el periodo de gracia para su implementación. Entendemos nosotros, después de 7 meses de trabajo que tuvimos con ellos, que no podíamos hacerlo por decreto como lo hacemos en el sector público. Y entonces Alejandro Ramírez, que ustedes lo conocen, que preside el Consejo de Hombres de Negocios, Consejos de Negocios, ya no es de hombres porque hoy ya está Blanca y otras mujeres empresarias, me dijo, es importante un periodo de gracia, Cristina. Piensa que no es el gobierno,
Le dije, muy bien. Entonces empezamos nosotros a pujar como en la bolsa de valores por un periodo de gracia de 3 años, y me dice Alejandro, y yo le reconozco mucho, es un joven empresario, me dice 5. Dije, tienes toda la razón. 5 para que se preparen, para que hoy que lo está trabajando el Consejo Coordinador Empresarial, el Código de Prácticas Corporativas, lo tenga listo. Y sé que este código va a venir con reformas importantes y profundas de participación de las mujeres. Y damos un periodo gradual de 5 años para que se alcance el porcentaje. Y un periodo posterior de 5 años de maduración. En 15 años nos proponemos que México haya alcanzado ya una mayor participación de mujeres. Yo sé que muchos de ustedes, por las caras que veo, quisieran que fuera en 1 año, en 3, pero créanme que fue una discusión muy importante y muy abierta y muy franca con los hombres de negocios en México. Y quiero que entienda, no podía romper con ellos. Porque yo podría presentar mi iniciativa sin el consenso, pero ¿saben qué? Se los digo aquí en cortito, una llamada de don Jaime Ruiz Sacristán, una llamada de Juan Pablo Castañón, una llamada de Alejandro Ramírez, y le puedo seguir de todos los que integran, a mi coordinador de mi bancada, Emilio Gamboa, o a la presidencia, a la oficina de la Presidencia de la República, me paran la iniciativa y no se presenta. Por eso era muy importante mantener todo el tiempo la comunicación y avanzar en coordinación con ellos y entendiendo el lenguaje del cual yo no estoy acostumbrada porque vengo del sector público y más del sector político que del público. La tercera iniciativa, que ahí viene la predicación del ejemplo del gobierno, es la reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales que mandata a integrar a los órganos de gobierno con al menos 1/3 del género menos representado. Y me van a decir, oye, ¿y por qué no le puso igual? Porque en muchas de estas empresas o de estos organismos paraestatales, y voy a poner 2 ejemplos muy significativos de empresas públicas, como lo es, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad o Pemex, pues el Consejo, saben ustedes que se integra por la Secretaría de Hacienda, por la Secretaría de Energía, por la Secretaría de la Función Pública, por citar algunos ejemplos, y no precisamente cae en la responsabilidad de una mujer. Entonces, teníamos que ser muy cuidadosos de cómo integrar la representación en las entidades paraestatales, pero la modificación va también. Y por último, decirles, y ya no cansarlos más, es que fueron 7 meses de este trabajo en conjunto, ya hay algunos avances, ya los empiezo a ver, hay mayor disposición de todos, ya esperamos nosotros que pronto podamos dictaminar en septiembre, que dictamine la Comisión de Hacienda del Senado. Desde abril se estableció una mesa interinstitucional presidida con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Vanessa Rubio, que está ahí y que nos da mucho gusto trabajar con ella, porque además es una mujer moderna y la primera mujer que preside la Secretaría del Ramo. Están INMujeres, la Secretaría del Trabajo, Economía y sin duda nuestra amiga la tesorera. Se acordó tener un discurso, una narrativa sobre los impactos que debemos de tener y por eso hacemos un lado el tema de género, porque no tiene que ver para nada el género, es competitividad y resultados económicos de las empresas. Se creó hace unos meses este grupo de trabajo también con grupos especializados como el CISMA, del IPADE y algunas mujeres empresarias, y se está trabajando también con el BID, la OECD, Cónsul de América, que hace poco estuvo Susan Seagal y nos dio un respaldo muy importante la señora.
Y estamos ya explorando con el Woodrow Wilson Center también incorporarnos. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer también una iniciativa binacional de mujeres empresarias y que haya mayor participación de mujeres en el liderazgo en las empresas. Y creo que con esto pues vamos avanzando. Reconozco pues este nivel de apertura del Consejo Coordinador Empresarial, del Consejo Mexicano de Negocios, de la Bolsa y los intermediarios bursátiles. Sin esta apertura de ellos no estaríamos avanzando. También la aportación tan importante de mujeres, de la tesorera de la Federación, de Hacienda, de Economía, de Trabajo, de la Función Pública y los eventos como los que hoy nos está convocando el INTAM. Por último, me queda muy claro que se tiene que revisar, después de lo dicho por la tesorera, el andamiaje jurídico. No solamente va a bastar si se aprueban estas iniciativas. Construir una política de Estado significa revisar todas sus leyes, entre ellas las leyes laborales, por ejemplo. Cada vez son más las mujeres que participan en la actividad económica, requieren guarderías de tiempo completo, de 24 horas, requieren mejores guarderías, requieren licencias de paternidad, también los señores, porque las mujeres tienen que salir también a trabajar y hay responsabilidad de ambos. Requiere lograr la igualdad del salario, ese es lacerante. No es posible que en el desempeño laboral de una mujer muchas veces su salario esté por debajo de un varón. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo, pero estoy convencida que si logramos de septiembre a diciembre la aprobación por el Congreso, estamos dando el primer paso para hacer de México un México más competitivo y más igualitario para todos. Muchas gracias.